curso de geografía. En este caso el tema es hidrografía del Perú, todo lo que tiene que ver fundamentalmente con los ríos en el Perú. El que les habla es el profesor José Luis Ugarte Sumaeta del área de Ciencias Sociales. Somos del CEPRUNAC Mejor Elección. Bueno, vamos a empezar ya con este capítulo que es bastante importante para nosotros. Que debemos analizar en primer lugar es el concepto de hidrosfera, ¿no? Sabemos que la hidrosfera tiene que ver con todo lo que es agua a nivel de nuestro planeta. Y de eso podemos clasificarlo en lo siguiente, ¿no? Océanos, caracteres de los océanos. Tenemos Pacífico, Atlántico, Índico, glaciar ártico y glaciar antártico. Tenemos mares, sus caracteres epicontinentales, hay mediterráneos, ya tenemos principales mares que podríamos decir Mediterráneo, Mar Rojo, Mar Negro, Mar Aral, Mar Caspio, etcétera, etcétera. Luego tenemos lagos, tenemos clases de lago por su origen, tenemos tectónico, tenemos glaciar volcánico, residual, en herradura, de barrera, etcétera. Y tenemos los ríos, sus características: corriente, curso, caudal, régimen, cauce, márgenes, desembocadura, divisoria de aguas y cuencas. Fundamentalmente es la parte más interesante e importante que vamos a estudiar hoy día. Acá podemos analizar una imagen donde podemos ver el ciclo del agua. Acá podemos ver lluvias, lo que van a generar los ríos. Acá podemos ver también que fundamentalmente los ríos, que es la hidrografía, lo que vamos a estudiar nosotros, se generan, uno, por lluvias, y dos, fundamental por los glaciales, y tres, también por los lagos, ¿no? Ya, entonces tenemos nivel lacustre, nivel glacial, también hay por las lluvias, y también se generan por pequeños quebrados o ríos donde se encuentran. Acá podemos ver la evapotranspiración, la evaporación, la condensación, todo este proceso que nos ayuda para determinar fundamentalmente el tema que vamos a explicar sobre la hidrografía. Todo lo que es la hidrosfera, tenemos océanos y mares, ¿ya? Nos dice la oceanografía, conforme el 72% de la superficie terrestre, son grandes cantidades de agua salada que ocupan las depresiones de la Tierra, ¿ya? Ahí tenemos los principales océanos, ¿no? El Pacífico, que tiene, se podría decir, 126.872.590 kilómetros cuadrados, ¿no? Sabemos que es el más extenso y tiene como zona más profunda la fosa de las Marianas, ¿no? Que tiene una profundidad de 10.899 metros. Fundamentalmente eso se encuentra cerca a Japón, ¿no? En el Pacífico. Luego tenemos Atlántico, fundamentalmente tiene una extensión 58.251.700 kilómetros cuadrados. Es el más utilizado, fundamentalmente Canadá, Estados Unidos, los países europeos y los países africanos, ¿no? Tenemos acá la fosa de Puerto Rico, fundamentalmente que tiene una profundidad de 8.340 metros, ¿ya? Luego tenemos el Océano Índico, que tiene 42.379.000 kilómetros cuadrados, ¿no? La fosa de Java, que tiene más o menos unos 7.000 metros de profundidad. La fosa de Java podemos encontrar, pues, entre los países de Malasia, de Filipinas, ¿ya? Y de Indonesia. Luego tenemos el Océano Glaciar Ártico, que tiene 14.352.300 kilómetros cuadrados, ¿ya? Y el Glaciar Antártico con 85.564.580 kilómetros cuadrados, ¿ya? Con lo cual, con esto completaríamos los 5 océanos que se encuentran en nuestro planeta, ¿ya? Siendo el Ártico el menos extenso. Luego tenemos mares, extensión de aguas situadas en las márgenes de los océanos y que bañan el litoral continental. Mares epicontinentales cubren parte de la plataforma continental, tienen poca profundidad. Ejemplo, Bahía de Hudson, en América del Norte, Mar Báltico en Europa, Golfo Pérsico, Asia Menor. Mares mediterráneos, cantidad de agua rodeados casi íntegramente por tierra, se comunican por océanos, por estrechos. Ejemplo, el Mediterráneo, que está en Europa, Asia y África, Mar del Caribe, Mar Negro, Mar Rojo, etcétera, etcétera,
¿ya? ¿Cuál es la...? Vamos a analizar, ¿no? Acá este es el mar Mediterráneo, ¿ya? Este es el mar Mediterráneo. Este es el mar Rojo, ¿ya? Acá está el Golfo Pérsico, fundamentalmente, y es el Océano Índico, ¿no? Entonces acá podemos determinar dos mares fundamentales más conocidos, el Mediterráneo y el Mar Rojo. Estos se unen por acá por un pequeño canal que se llama el Canal del Suez, que queda en Egipto fundamentalmente. Entonces aquí analizamos todo lo que es los océanos y lo que vendría a ser los mares. Seguimos analizando, vamos ahora a ver lo que son los lagos, que es estudiado por la limnología, ¿ya? Nos dice que son extensiones de aguas contenidas en las depresiones de los continentes, ¿no? La salinidad depende de las zonas donde se localiza y de la salida de aguas. Eh, Clases de lago por su origen tenemos tectónicos formados en depresiones originadas por fracturas y hundimientos de la corteza terrestre, conocido como fallas geológicas. Ejemplo, el Titicaca, el Baikal, el Nyasa, el Tanganica, ¿ya? Lo más importante, lo más extenso en esto es el Titicaca, que es el más conocido por nosotros porque se encuentra en el Perú. Acá tenemos una imagen de Titicaca, ¿ya? Fundamentalmente. Luego tenemos de origen volcánico formados en cráteres de volcán apagado, ¿no? Ejemplo, el Bico en Italia. Fundamentalmente son pocos los lagos volcánicos y se pueden decir que la mayoría se encuentra en Italia. Residual restos de antiguos mares, tenemos el mar Caspio, el mar Aral, etcétera, ¿no? Que se les considera como mar, pero también con los años, con el calentamiento global, se han ido reduciendo estos mares y en algunas partes ya le conocen como lagos. Tenemos de herradura formado por cauces abandonados por los ríos de llanura. Ejemplo típico de nuestra Amazonía. Lo podemos encontrar acá en el río Nanay, fundamentalmente. Nanay es un río con bastantes meandros, ya se podría decir. En estas curvas de las playas también se encuentran especies de lagos de herradura. Por ejemplo, tenemos el lago Moronacocho. Barrera, formado por derrumbes caídos sobre el cauce de un río, que también tiene una caracterización bastante interesante. Luego tenemos lo que son los ríos, ¿no? Estudiado por la fluviología. Son corrientes constantes de agua que se deslizan sobre la superficie terrestre impulsado por la gravedad terrestre que desagüan en el mar, un lago o río, ¿no? Por lo general de una zona alta a una zona baja. Sus características, tenemos su corriente, la traslación continua de aguas desde su nacimiento hasta su desembocadura, ¿ya? Algunos son muy torrentosas, otras son pocas torrentosas. Su curso, su distancia desde su nacimiento hasta su desembocadura. Presenta curso superior, medio e inferior. Se habla de superior cuando es alto, medio, cuando está en el proceso entre la zona alta y baja, y el curso inferior cuando está cerca de desembocar en algún lado. Su caudal es cantidad de agua que arrastra, ¿no? Luego tenemos régimen relacionado con el caudal que no es uniforme durante todo el año, ¿no? Tenemos dos tipos de régimen regular y régimen irregular. Ya lo vamos a explicar. Digamos, regular cuando es relativamente uniforme durante todo el año, ¿no? Ejemplo, ¿no? Tenemos en el río Amazonas, todo lo que es la Amazonía, ¿no? Entre los meses de noviembre a mayo es creciente, ¿no? Y todo ese tiempo siempre el río va a estar crecido. Y de julio a noviembre es vaciante. Siempre en esa fecha los ríos van a tener un curso bastante vacío, ¿no? No es que en el mes de septiembre se genere una inundación, no. Por eso se llama régimen regular, porque sabemos casi siempre en qué momento el río baja y el río sube. Régimen irregular, aumento o disminuye su caudal de una estación a otra. Ejemplo, el Guatanay, todos los ríos costeños, todos los ríos fundamentalmente también de la cuenca del Titicaca, ¿no? Puede ser que llueve 2 días y automáticamente el río crece bastante y a los 2 días, 3 días no llueve y otra vez baja su caudal. Luego tenemos la desembocadura, lugar donde vierte sus aguas, ¿no? Luego hay márgenes, son ambos lados de los ríos, izquierdas y derechas. Divisoria de aguas está constituido por los puntos altimétricos que separan las aguas de las cuencas. Ya ejemplo, entre el río Nanay, Italia, Amazonas, cuando se encuentran, se genera una divisoria
fundamentalmente esto por la coloración del agua. Cuenca, extensión territorial cuyas aguas se dirigen en una sola desembocadura, mar, lago u otro río, limitadas por divisorias de agua. ¿Ya? Nosotros vamos a estudiar tres cuencas, la del Amazonas, el Titicaca y la del Pacífico. Acá podemos analizar una imagen. Fundamentalmente, esto es casi ya para salir al Océano Atlántico. Este es el río Amazonas, ¿no? Su extensión es muy amplia, muy grande, como podemos observar en la imagen. Utilizamos los términos ahora de fluviología. Acá vamos a poder utilizar una imagen. Dice, río principal es el río de mayor jerarquía, caudal y longitud. Es el colector común de una cuenca o subcuenca, ¿no? Tenemos ejemplo el río Amazonas, es un río principal, el Marañón, el Ucayali, ya el Guallaga, son ríos principales. Ahorita también podemos determinar los ríos afluentes, son de menor jerarquía que fluyen en el río principal, aumentando el caudal y sedimentos, ¿no? Un ejemplo del Amazonas, ¿cuáles son sus afluentes? Podemos decir que es el Itaia, el Nanay, el Napo, el Yabarí, porque al final el Putumayo, todos estos alimentan el río Amazonas para que sea un río más grande, ¿ya? Los ríos confluentes, ríos de la misma jerarquía y caudal que convergen para formar fundamentalmente otro río. Ejemplo, ¿no? El Marañón con el Ucayali forman el Amazonas, ¿no? Estos son ríos confluentes. Ríos efluentes, río que saca aguas de un lago, ejemplo, el desaguadero saca las aguas del lago Titicaca, ¿no? Acá podemos observar, esto es un río, ya, esto es un afluente, fundamentalmente. Acá hay un río, digamos, el río Marañón, vamos a poner acá el río Marañón y el Ucayali, ¿no? Acá forman un río, un ejemplo, podemos poner el Amazonas, esto es un confluente. Acá vendría a ser la desembocadura, ¿no? ¿Qué es la desembocadura? Nos dice que es un lugar donde un río vierte sus aguas cuando desemboca en forma de embudo. Da lugar en estuario, cuando la desembocadura da en varios canales de origen a un delta. Esto es estuario, ¿no? Digamos, el Amazonas cuando desemboca en el Atlántico tiene un tipo de colector común de extensión gigantesca, es muy grande, ¿no? Entonces a eso le conocen como delta. Y esa delta está lleno fundamentalmente de agua. Ahora, la aparición de los ríos puede ser por lluvias, por nevados, por lagos también, fundamentalmente. Podemos encontrar pequeñas cochas también en el camino. Seguimos analizando la cuenca hidrográfica de Perú. Vamos a ver ya todo lo que es referente al Perú, lo que nos interesa, ¿no? En la cuenca hidrográfica en nuestro territorio peruano se distingue perfectamente la existencia de tres cuencas, regiones, vertientes u ollas, ¿no? Hidrográficas, las cuales son la cuenca hidrográfica del Amazonas, la cuenca del Pacífico y la cuenca del Titicaca, ¿no? Acá podemos observar en el mapa, ¿no? Se podría decir que todo lo que ven en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, parte de Cusco, Amazonas, San Martín, también Pasco, también Junín, hasta parte de Arequipa, podríamos decir que es la cuenca del Amazonas, ¿no? Es el que tiene casi la mayor cantidad de agua, ¿no? El 97.81% de aguas de todo el Perú es de la cuenca del Amazonas, ¿no? Luego tenemos la del Pacífico, que son todos estos que está situada en la costa peruana, ¿ya? Son, se podría decir, pequeñas, son torrentosas, sí, fuerte pendiente, pero que no tienen, se podría decir, mucho caudal, ¿no? Y la cuenca del Titicaca que está acá, que también es bastante importante, fundamentalmente es un lago el que alimenta la mayor cantidad, son pequeños ríos que van a alimentar a este lago Titicaca. Pues vamos a analizar ahora sí estas cuencas. Tenemos acá la cuenca hidrográfica del Amazonas, ¿no? Nos dice, está conformado por la recolección del caudal de aguas y curso de los ríos que nacen en la cadena de las cordilleras central y oriental de los Andes del centro y norte del Perú. Esta región hidrográfica de ríos afluentes del Amazonas es la más importante del Perú debido a la gran extensión y caudal de los ríos. Podemos observar que viene desde acá, es Arequipa, ya va a pasar por Arequipa, va a pasar por Apurímac, va a pasar por el departamento de Ucayali, por Loreto, luego ya va por Brasil, ¿no? Manaus, ya, etcétera, etcétera, hasta salir, ¿no?
Son ríos de régimen regular o uniforme durante todo el año, pero con cierta variación debido a las grandes crecidas del caudal de agua en los meses intensos de enero, febrero y marzo. Son ríos de gran longitud, los más caudalosos del Perú. Desde sus cursos medios, la mayoría de los ríos amazónicos son navegables. Son ríos muy torrentosos en las partes altas de los flancos andinos. Son ríos que forman valles de ceja de selva, boquerones y pongos al cortar la cadena de montañas central y oriental de los Andes del centro y norte del Perú. Ya, acá entonces podemos analizar la cuenca hidrográfica del Amazonas. Todos los ríos que están acá extendidos son parte de esta cuenca interesante. Acá lo que es el río Amazonas, ¿no? Nos dice es el gran colector de los ríos selváticos del Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. Según el mapa político del Perú, nace en la localidad de Nauta de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali. Sin embargo, para algunos geógrafos, la fuente inicial del río Amazonas, para unos es considerado el lugar de origen del río Marañón y para otros el lugar de origen del río Ucayali en la localidad de Atalaya, confluencia de los ríos Tambo y Urubamba. E inclusive algunos manifiestan que el más lejano lugar del origen del río Amazonas es en las cumbres de la cordillera de Chila, Nevado de Mismi, lugar donde nace el río Apurímac. El gran río Amazonas tiene un caudal de 100.000 metros cúbicos por segundo y una extensión de 6.275 kilómetros, solo desde Nauta y Quitos hasta su desembocadura en el Atlántico. Sigue en extensión al río Nilo, que tiene una longitud de 6.600 kilómetros, y al Mississippi de 6.230 kilómetros. Desde la cordillera de Chile, Arequipa, hasta la desembocadura del Atlántico y sobrepasa los 7.000 kilómetros de extensión, siendo el río más extenso y caudaloso del mundo. Nace más o menos desde acá, ya fundamentalmente en el departamento de Arequipa, ¿no? Si vemos todos los ríos, toditos estos vendrían a ser sus afluentes, ya, que van a generar pues que el río Amazonas sea muy grande, sea muy extenso. Venga por acá se forma el río Apurímac, la Pacheta, el Yoqueta. Después se va a llamar Tambo, Urubamba, y van a formar el Ucayali. Después del Ucayali con el Marañón que viene por acá van a formar el gran río Amazonas, ¿no? Que va a pasar por todo el Perú, va a llegar a Brasil y hasta llegar al Océano Atlántico. Los ríos principales de la cuenca del Amazonas, hay muchos ríos, pero los más importantes son el Marañón, el Guallaga y el Ucayali. El río Marañón nace del Nevado de Yarupá, cordillera de Raura, en la dirección sur a norte, recorre entre las cordilleras de la cadena occidental y central de los Andes del norte peruano, virando en dirección este, erosiona o corta la cadena central y forma el pongo de Rentema, luego corta la cadena oriental de los Andes del norte y forma el pongo del Manseriche. Luego del pongo del Manseriche, el río Marañón sigue su curso en dirección oeste-este hasta su confluencia o unión con el río Ucayali en la localidad de Nauta. Los ríos afluentes del Marañón son el río Huancabamba, Ochamaya, Chinchipe, Santiago, Utcubamba, Morona, Pastaza, Tigre, entre ellos los principales, el río Guallaga. Vamos a analizar ya todo el recorrido fundamentalmente ya que hace el río Marañón, ¿no? Que viene desde Pasco, sube fundamentalmente de Pasco, luego sube a Huánuco, de Huánuco pasa por San Martín, entre La Libertad, San Martín, luego por Cajamarca, luego por el departamento de Amazonas y luego llega hasta lo que es nuestra región, la región Loreto, fundamentalmente. Tiene mucha extensión, se podría decir. El río Guallaga nace en las lagunas de Yaguarcocha y Huascacocha, en territorios del departamento de Pasco, al sur de la cordillera de Raura. Este río corta la cadena oriental de los Andes del norte peruano, en el Pongo de Aguirre. Los principales ríos afluentes del Guallaga son el río Biabo, Guayabamba, Mayo, Saposoa, Paranapura y Monzón. Acá podemos ver el Guallaga, que también nace en Pasco, pasa por Huánuco, pasa por San Martín, y luego de San Martín pasa al departamento de Loreto, ¿ya? Fundamentalmente hasta llegar a Nauta, donde ahí, junto con el Ucayali, formarán el Amazonas. Luego tenemos el río Ucayali, se origina al unirse los caudalosos ríos de Tambo y Urubamba en la localidad de Atalaya, Alto Ucayali y Pucallpa. Los ríos afluentes del Ucayali son el río Tahuanía, Chesea, Pachitea, Tamaya, Abujao, Maquia, Tapiche, Aguaitía, Pisqui y Pacaya.
El primer puerto fluvial del Perú es el de Iquitos, en el río Amazonas. Segundo puerto fluvial peruano es el puerto de Pucallpa, en el río Ucayali. Y el tercer puerto fluvial de la Amazonía peruano es Puerto Maldonado, a orillas del río Madre de Dios. Acá podemos ver el Ucayali, ¿no? Que viene fundamentalmente, aparece desde Arequipa, ¿no? Que forma la Pacheta, el Yoqueta, luego el río Apurímac, luego se forma el Tambo, más acá se une con el Urubamba y van a formar el famoso río Ucayali, que va a pasar por todo el departamento de Ucayali hasta que llegue al departamento de Loreto. Ahora lo que vendría a ser la cuenca hidrográfica del Pacífico, ¿no? Que vendría a ser todo el margen que podemos ver, observar acá, dice. Está formado por los ríos que nacen y descienden en la cadena de la cordillera de los Andes occidentales del sur, centro y norte del Perú. Dichos ríos recorren transversalmente la costa peruana y desembocan en el Océano Pacífico. Todos estos van a desembocar en el Océano Pacífico. A su paso por territorios costeños, los ríos de la cuenca del Pacífico forman profundos cañones y fértiles valles en los que se desarrolla la actividad agrícola. Por ejemplo, el río Santa que está acá, fundamentalmente en Ancash, dice, discurre sus aguas entre la cordillera Blanca y Negra y a su paso forma el callejón de Huaylas y el cañón del Pato, ¿ya? Eso en Ancash, ¿no? El río Majes, que está en Arequipa, fundamentalmente, forma el cañón del Colca. Los 53 ríos peruanos de la cuenca hidrográfica del Pacífico se caracterizan por ser ríos de régimen completamente irregular durante el año. En algunos meses del año aumentan de caudal y en meses sucede el estiaje de algunos ríos, Chilí, Casma, Ingenio y Moche, ¿no? Cuando habla de la palabra estiaje significa embaciante. Dos, porque no tienen gran caudal y por consiguiente no son ríos navegables, a excepción del río Tumbes, donde realizan navegación en canoas con poca importancia. Solo en la época de creciente, en este río que está acá, que es el río Tumbes, es el único río del Pacífico, de la cuenca del Pacífico, que sí se puede navegar, pero en algunos meses. 3, porque el agua de los ríos de la costa se utilizan para el riego de los cultivos de los valles internos y externos. 4, porque en la costa sur del Perú, flanco occidental de la cadena occidental de los Andes del sur peruano, departamento de Arequipa, se localiza el profundo cañón del Colca, el Cotahuasi, ¿ya? Que nosotros sabemos que es el más profundo a nivel mundial, ¿no? Mucho más profundo que el cañón del Colorado que está en Estados Unidos. Y 5, porque en el flanco occidental de la cadena occidental de los Andes del norte, el río Santa forma el cañón del Pato. Ya el río Santa decíamos que está en Ancash, ¿no? En Ancash. Acá tenemos Tumbes. Fundamentalmente todos estos son los ríos costeños, que en total hacen fundamentalmente 53 ríos, ¿ya? Los principales ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico, costa peruana, lo tenemos, dice, en el departamento de Tumbes, el río Zarumilla, y Tumbes, que discurre 124 kilómetros en territorio peruano. Se llama río Puyango en el territorio ecuatoriano, ¿ya? Fundamentalmente, estos vienen de los nevados ecuatorianos, ¿ya? O de la cordillera ecuatoriana. El río Chira y afluente Quirós Piura, tenemos en Piura. El río Lambayeque, tenemos Saña, el Reque en el departamento de Lambayeque. Luego tenemos el río Jequetepeque, Chicama, Virú, Moche, Chau en La Libertad. Tenemos el río Santa, Nepeña, Guarmey, Culebras y Casma en Ancash. En Lima tenemos el río Rímac, Pativilca, Supe, Lurín, Huaura, Cañete y Mala, ¿no? Esto todos en Lima. El río Pisco, Ica, Río Grande, Chincha y San Juan en el departamento de Ica. El río Colca, Majes, Camaná. El río Acarí, Yauca, Ocoña. El río Chilí, que al unirse con el río Yura forman el Vítor o Vítor. Y este río Vítor, al unirse con el Sihuas, forman el río Quilca. Todos en el departamento de Arequipa. En el departamento de Moquegua, el río Moquegua y Tambo. Este río se origina y recorre parte del territorio moqueguano y luego el territorio de Arequipa. El río Sama, Caplina y Locumba en el departamento de Tacna, ¿no? Entre todos los mencionados ríos costeños, los más extensos son el río Colca, Majes, Camaná, con un aproximado de 450 kilómetros. Solo el Majes tiene 210 kilómetros de largo. El río Chira, con 330 kilómetros de largo.
y el río Santa con 320 kilómetros de largo, ¿no? El río Ocoña con 300 kilómetros y el río Piura con 230 kilómetros vendrían a ser los ríos más extensos de la cuenca del Pacífico, ¿no? No se olviden que el río Colcamajes-Camaná se encuentra en Arequipa fundamentalmente. Tenemos ahora la región hidrográfica peruana del Titicaca, ¿no? Es una típica cuenca endorreica o vertiente del interior mediterráneo, pues los ríos que nacen en las cordilleras del altiplano puneño peruano-boliviano no desembocan ni en el Océano Pacífico ni en el Atlántico, sino en el lago Titicaca. Esta región hidrográfica peruana está conformada por las aguas y los ríos que descienden por los territorios interandinos de la cadena occidental cordillera volcánica y cadena oriental cordillera de Carabaya, de los Andes del sur del Perú, cuyos ríos desembocan o vierten sus aguas en el gran lago Titicaca, que es el colector común de los ríos altiplánicos. Ahora, cuando habla de cuenca endorreica y exorreica, cuando nos dice endorreica, son ríos que desembocan o en otros ríos o en lagos, ¿no? Y hablamos de cuenca exorreica cuando los ríos desembocan en el mar. Y también hay el concepto de cuenca arreica cuando los ríos antes de desembocar se secan, fundamentalmente. Acá podemos ver la imagen, esta parte es Perú y esta otra parte es Bolivia, fundamentalmente. Las características hidrográficas de la cuenca del Titicaca, ¿no? Podemos determinar acá, estos son los ríos principales: río Huancané, río Ramis, río Coata, río Suches, río Ilave y uno de los más importantes, el Desaguadero, ¿no? Por tener su origen en las cumbres de la cadena oriental flanco occidental y de la cadena occidental flanco oriental de los Andes del sur del Perú. Por tener muy corto recorrido, longitud y por ser ríos endorreicos cerrados, ¿no? Porque son ríos algo torrentosos en la pendiente de las partes altas de su origen y tienen cruce plano desde sus cursos medios hasta su desembocadura. Y por ser de régimen irregular, pues el caudal de los ríos varía mucho durante los meses del año, ¿no? Acá podemos analizar hasta el río Desaguadero, que va hasta el lago Titicaca. De los ríos de la cuenca del Titicaca, tenemos que el río Ramis, ¿ya?, con 320 kilómetros, es el río más extenso de la cuenca del Titicaca. Entonces acá hemos analizado esta parte también bastante importante. Jóvenes, gracias por su atención en esta clase. El que les habla es el profesor José Luis Ugarte Sumaeta. Somos del CEPRE-UNAP, su mejor elección, y también agradecerles por todo lo que hacen y porque escuchan mi clase. Nos vemos, jóvenes, hasta la próxima clase.